que es necesario que una de las labores de cada uno de los hijos e hijas de Dios es evangelizar para poder invitar a las personas. Quiero que se vaya al libro de Romanos, a la carta a los Romanos en su capítulo 10. La carta a los Romanos, capítulo 10. Y vamos a leer en el verso 13 en adelante. Anterior a esto, por supuesto que aparece la confesión de fe, ¿verdad? Que se confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levanta de los muertos, serás salvo. Romanos 10, 13. Dice la bendita palabra del Señor: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Señor, te damos gracias esta mañana por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú quieres que tu pueblo siempre sea adiestrado, sea instruido, Señor, que tenga el conocimiento, tenga la sabiduría tuya, Señor. Tu palabra dice que tu pueblo murió por falta de conocimiento. Y nosotros queremos conocer de tu palabra, de llenarnos día con día de tu presencia, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y es más penetrante que espada de doble filo, dice. Y nosotros por eso sabemos que tu palabra va a llenar el cometido, va a llevar un propósito en nuestras vidas. Y por eso en el nombre de Jesús declaramos esta mañana que tú preparas los corazones, nuestra mente, Señor, que no hayan estorbos para poder escuchar de tu santa palabra. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta y, como les decía yo, es una carta preciosa donde aparece la confesión de fe. Pero él se pregunta que cómo van a poder invocar el nombre del Señor los que todavía no han creído, y cómo creerán en de quien nunca han oído. ¿Y cómo van a oír sin haber quien les predique? Y fíjese que muchas veces nosotros nos olvidamos del propósito primordial por el cual Dios nos reúne cada 8 acá en este lugar. El único propósito es que nosotros nos fortalezcamos en nuestro ser, que cada uno pongamos nuestras debilidades delante de Dios y poder llevar las buenas nuevas a las personas que no conocen. Mire, mi hermano, si uno pasa toda la semana y no habla a nadie del Señor, definitivamente creo que andamos mal. En cualquier lugar, la persona que evangeliza, en cualquier lugar puede hablar del Señor sin necesidad de tener una Biblia en la mano, sin necesidad de tener mucho conocimiento de la palabra de Dios. Basta con que dé testimonio de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. No importa si es en una tienda, si es en la tortillería, si es en cualquier lugar que uno se encuentre, incluso en su misma casa, uno puede dar un testimonio de lo que Dios hace en la vida de cada uno. Pero bendito sea Dios que cada uno de nosotros un día Dios nos alcanzó con su grande misericordia, porque fue Él el que quiso, el que puso el querer como el hacer en nuestro ser. Un día nosotros obedientemente venimos y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Fuimos instruidos en la palabra.
Fuimos llevados, ¿verdad?, por medio de personas que nos enseñaron los principios básicos de la doctrina de Jesucristo. Y ahí fuimos creciendo poco a poco, hasta donde hoy estamos. Y le damos gracias a Dios los que hemos entendido el Evangelio de Jesucristo. Pero muchas veces nos olvidamos que hay personas que no conocen ni quién es Jesucristo. Hay personas que se les olvida por qué respiran cada día, por qué tienen un trabajo, por qué hay pruebas que vienen a nuestra vida. Y muchas veces, oigan, las pruebas no son del enemigo, son pruebas de Dios para fortalecernos a cada uno de nosotros. Pero necesitamos conocer de la palabra. Y cuando ya conocemos, principalmente los que ya tenemos varios años de estar en el Evangelio, nuestra función, nuestro único propósito por el cual el Señor nos reúne cada domingo para aprender más de su palabra es para que nosotros llevemos ese mensaje a las personas que no conocen, hermano. Mire, siempre tenemos familia que no conoce. Siempre hay una parte de la familia que alguien no conoce del Señor o no quiere. O bien hay amistades, hay vecinos, hay compañeros de trabajo, compañeros de estudio que no conocen del Señor. Y dice, ¿cómo van a conocer si no hay nadie que les predique del Evangelio? Nadie que les hable que hay una oportunidad para esta situación tan difícil que estamos viviendo en Guatemala principalmente. Mire, es increíble, pero día a día son cantidades de muertos. Lo que a mí me preocupa es principalmente jóvenes son los que están muriendo. Y yo me pregunto, ¿quiénes les hablan a los jóvenes? ¿Quiénes les predican a los jóvenes? Cuando le digo predicar, como le digo, no es ponerse enfrente de un micrófono y empezar a predicar la palabra del Señor, sino que les hable que hay una oportunidad de acercarse a Dios y alcanzar la salvación de su alma principalmente. Y después llegar a conocer a un Cristo que sana, un Cristo que provee, un Cristo de amor, porque muchas veces nos presentan a un Cristo solamente un Cristo que suple nuestras necesidades. La mayoría, oiga, la mayoría busca al Señor cuando está con problemas. La mayoría solo cuando está emproblemado busca al Señor. Y si uno le habla, son dóciles y hasta aceptan la invitación de venir a la iglesia. Pero hábleles a los que están bien, a los que no tienen problemas, a los que no tienen necesidades. Hábleles y ya va a ver que no necesitan de Dios. Pero a ellos es a los que hay que llevarles el mensaje de un Cristo que salva principalmente, no un Cristo proveedor. Porque la mayoría asumen que estar bien es tener dinero. Y no necesariamente el dinero representa la felicidad o estar bien, sino que estar bien es tener paz en nuestro corazón, el poder acostarnos y despertar en paz, el saber que un día, Dios no lo permita, Él hace el llamado a nuestras almas, estamos seguros, convencidos 100% que vamos a ir a la presencia del Señor. Pero la gran mayoría se les olvida cuál es el propósito por el cual Dios nos ha dejado tantos años de vida, y es llevar el Evangelio del Señor. Fíjese que normalmente las personas creen que la labor de evangelizar a las personas son los evangelistas o los predicadores o los pastores. Regularmente, fíjese que una iglesia va a crecer en número, o sea, va a tener mayor asistencia de miembros de una iglesia cuando las ovejas, o sea, los miembros de las iglesias, empiecen a traer nuevos miembros. Fíjese que si lo vemos en lo natural, lo que Jesús siempre ponía de ejemplo, que ponía que su rebaño era de ovejas, ¿verdad? Yo me pregunto, esas ovejas siempre tenían un pastor, ¿no es cierto? Esa es la enseñanza que Jesús dejó establecido, casi siempre viene a nuestras mentes, Jesús como el buen pastor y nosotros como el rebaño de su pueblo. Pero pregunta, en lo natural, ¿quiénes tienen más ovejitas para que se reproduzcan? ¿Quiénes hacen crecer el rebaño? ¿Verdad que son las ovejas? ¿Verdad que no es el pastor? Es la oveja la que va a parir una nueva oveja y va a crecer el rebaño. Fíjese que la labor de evangelizar es precisamente, no necesariamente del pastor. Claro que eso es una función, pero no la primordial. La primordial de evangelizar es del rebaño, es del pueblo de Dios.
Fíjese que si ustedes no invitan a nadie, si ustedes no hacen lo posible, hermano, mire, si hay que esperarlo, si hay que rogarle, si hay que aguantarle todo lo que nos van a hacer los invitados, hay que hacerlo. Porque oiga, solo recuérdese una vez, siquiera por un momento recuérdese de dónde Dios lo sacó a usted. ¿Quién fue el necio que no nos dejó en paz? ¿Quién fue aquel que le hicimos caras, que nunca quisimos estar con ellos y que cuando nos invitaban no nos poníamos de acuerdo o los engañábamos, les decíamos que sí y no llegábamos? Pero siempre hubo alguien que se preocupó por nosotros, principalmente que le pedía a Dios por nuestra alma. Y nosotros éramos tal vez más duros que los que Dios nos está poniendo para discipular. Yo no sé de dónde Dios lo llamó a usted. Yo no sé bajo qué condiciones llegó usted al Señor. Yo no sé si usted fue fácil, fue dócil al llamado del Señor, que cuando nomás lo invitaron, usted dijo, sí voy a ir. Llegó la primera vez a la iglesia y una vez recibió a Cristo en su corazón y empezó a conocer de la palabra y a dejarse enseñar y a ser discipulado. Yo no sé, pero son casos muy raros esos que se dan. Regularmente somos rebeldes, hermano. Somos drásticos, somos duros con quien nos quiere convertir. Y hoy que ya conocemos, yo me pregunto, ¿por qué nos da miedo cuando alguien nos pone una calcomanía ahí que ellos pertenecen a cierta religión y que no los molestemos? ¿Por qué nos da miedo hablarle a la gente de que hay un Cristo que salva almas, hermano? Es que esa es la predicación del Evangelio, un Cristo que salva almas. Porque óigame, todos podemos tener diferente destino, diferente propósito en esta vida, pero toditos sin excepción un día vamos a presentar cuentas delante del Señor. Eso no lo podemos negar. Todos más de algún día Dios nos va a llamar ante su presencia. Y ese es el evangelio que tenemos que llevar, que cuando nos llamen, que cuando muramos, aunque la Biblia habla de dormir para los hijos de Dios, que estemos seguros que nos vamos a ir con el Señor. Es que mire, muchas veces queremos mover de alguna manera la forma de predicar el evangelio. Hoy es de mucho éxito la predicación de la prosperidad. Hay iglesias que predican que lo que necesita usted es tener negocio, tener dinero, ser próspero, tener abundancia, y entonces va a ser bendecido y es un buen cristiano. Y todo eso el Señor lo da, mi hermano, porque no es pobreza lo del Señor, porque dice la Biblia que Él siendo rico, fíjese, la Biblia lo dice, que el Señor siendo rico se hizo pobre por nosotros. Quiere decir que el dinero no es pecado, pero que no sea el tema de la evangelización para las otras personas. Regularmente nosotros queremos bajo ese aspecto, venga a la iglesia y ahí va a ver que va a conseguir buen trabajo. Venga a la iglesia y ahí va a ver que usted va a conseguir buen esposo o buena esposa. Y regularmente queremos condicionar y presentar a un Cristo que no es el Cristo que nos ha enseñado Él a predicar. Mire, el apóstol Pablo, ya preso, próximo a morir, ya anciano, ya después de haber pasado todo lo que le pasa. Si usted lee el libro de los Hechos, note usted que hasta el capítulo 12 no habla de Pablo, habla de Pedro y los otros discípulos. Pero del 13 en adelante habla de toda la vida, de todo el sufrimiento del apóstol Pablo. Léalo usted cómo Pablo se propuso una cosa en especial. Fíjese, él no iba a ir a predicar donde otros apóstoles ya habían ido. Mire qué forma de evangelizar de él. Él se propuso ir lo más lejos, donde no había llegado el evangelio. Él llegaba, se instalaba, trabajaba, mi hermano, él hacía tiendas de campaña, o sea, él trabajaba con sus manos para provisión y empezaba a meter el evangelio. Y fíjese que los fascinaba a la gente. Luego conseguía aliados, personas que creían en ese evangelio, y luego empezaba una iglesita en ese lugar. Y incluso él, los días de reposo, los días sábados, se llegaba a las sinagogas, y como dice que leían la palabra y daban el tiempo para que si alguien quería comentar algo de esa palabra. Y siempre Pablo pedía la palabra.
y los fascinaba con la forma de predicar. Solo una cosa les chocaba a los judíos, a los que llegaban a las sinagogas: cuando predicaba un Jesucristo resucitado. O sea, mientras él les predicaba del Mesías, del enviado, de cómo se iba a manifestar, todo esto se lo aceptaban y le oían atentamente. Pero cuando él predicaba que el Mesías ya había venido, que el Mesías lo habían matado, que el Mesías ya había resucitado, entonces había discordia dentro de los oyentes y se dividían. Unos creían y otros más bien lo apedreaban. Pablo dice que fue azotado, fue apedreado, fue perseguido, aguantó hambre. Dice que pasó momentos difíciles. Si usted ve todo, ya le digo, lea del capítulo 13 en adelante del Hechos de los Apóstoles. Toda la vida de Pablo es una vida de sufrimiento. Y este hombre, después de sufrir todo eso, ya anciano, lo logran meter preso. Y preso le escribe a sus discípulos unas cartas que uno diría es como para escribir una despedida, lamentándose, diciéndole tal vez a sus discípulos: miren, no agarren las cosas tan en serio. Miren el resultado mío. Después de predicar la palabra, de aguantar hambre, de andar en caminos de peligro, andar a pie, regularmente en barco. Cuando usted ve en los mapas que aparecen al final de la Biblia, de los viajes misioneros de Pablo, hoy actualmente en avión, hermanos, viajar en avión se lleva 3-4 horas para trasladarse de un lugar a otro. Pablo lo hacía en barco o a pie. Imagínense cuánto se tardaba ir a un lugar donde su idioma no era el mismo, donde nadie lo conocía, y después de terminar todo eso, él termina preso y lo van a enjuiciar y lo van a matar, hermanos. Él lo sabe. Y fíjese que él, de uno de sus discípulos, entre Timoteo y Tito, le escribe a Timoteo una carta que, mire, cualquiera diría que les escribe una carta llorando, arrepintiéndose de haber echado a perder toda una vida sin casi ver mayor fruto que algunas iglesias establecidas. Y por eso le escribe en la segunda carta a Timoteo. Quiero que lo busque en su capítulo 4. ¿Cómo le escribe a Timoteo, su hijo espiritual? Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, del verso 1 en adelante. Como les digo, solo imagínense a Pablo preso, sabiendo que va a ser sentenciado a muerte. Y mire lo que le escribe: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, le dice, que instes a tiempo y aún fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y mire, y se despide el apóstol Pablo diciéndole: yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Él sabía que lo iban a matar. Pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa es la carta de alguien, hermano, encarcelado, de alguien que había dedicado su vida completamente a predicar la palabra del Señor, de alguien que fue despreciado, de alguien apedreado, de alguien que lo sacaban corriendo de los pueblos,
tenía que salir huyendo muchas veces. Alguien despreciado completamente. Es como para esperar una carta diferente. Y mire cómo alienta a su siervo Timoteo, a su hijo espiritual, que no deje de predicar la palabra, que aún fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda con paciencia y doctrina, dice. O sea, no con su corazón, sino que con la doctrina. Porque oiga, se iba a llevar el tiempo en el cual hemos llegado, cuando no sufrirán las sanas doctrinas, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy, mi hermano, hoy, y todavía no estamos en el tiempo final, pero estamos entrando a eso. Hoy hay tanto engañador, hermano. Hay tanto predicador que lo único que quiere es un bien común, que es la prosperidad económica. Con ese propósito montan show, montan un espectáculo, hacen todo un escenario para presentar el evangelio de Jesucristo, con un solo propósito: adquirir riquezas del evangelio. Ya se está dando eso, hermano. Ya hay predicadores, maestros de la palabra que están engañando al pueblo, que están haciendo cosas que no son las que manda la Biblia. La Biblia es simple, hermanos. Es simple. Presentemos a un Cristo, pero un Cristo resucitado. Un Cristo que fue crucificado por nuestros pecados, pero que fue resucitado. Y fíjese que esa es la función exclusiva. Es que no es para otra cosa que nos reunimos y aprendemos la palabra. No es para tener mucho conocimiento y que nos reconozcan la sabiduría que Dios nos ha dado de conocer tanta palabra de Dios. Ni mucho menos, oigan, la palabra de Dios no es para confrontar. Muchos la palabra de Dios la usan para estar alegando quién sabe más o quién conoce mejor un texto. Pero la verdad, la palabra del Señor es para que se la llevemos las buenas nuevas a los que no conocen, hermano. A las personas que verdaderamente, tal vez en su angustia, tal vez en esas noches de soledad, personas tal vez sufriendo hambre, escasez o persecución, posiblemente están, ¿cómo le llaman estos los mareros que hacen? Extorsionados, están siendo extorsionados y no saben ni qué hacer, no encuentran salida. Fíjese, ahí es donde necesita que alguien les hable, que alguien les predique de que creyendo en Jesucristo y haciéndolo Señor de su vida, dice que Él va a formar un vallado de ángeles alrededor de nuestra casa, que Él va a guardar nuestra salida como nuestra entrada, que Él usa armas, pero no armas naturales, sino que son armas espirituales, porque la lucha no es contra sangre y carne. Por eso fíjese que es necesario que nosotros tengamos el conocimiento del evangelio para llevarles palabra de aliento a esta gente. Hermano, hoy hay tanta gente tan necesitada. Si usted les ve la cara, véalo en la calle, en los buses, vea la cara de dolor, de impaciencia, gente que no lleva paz en su corazón. Si usted se atreviera a hablarle así muy amigablemente y pregúntele si no tiene necesidad, se va a dar cuenta cuán grande necesidad. Mucha gente termina llorando con un extraño, contándole sus necesidades. ¿Cuánta gente no está deseosa de que alguien le lleve una palabra diferente a la que el mundo les da? Diferente a lo que las soluciones les da regularmente toda la comunidad. Es necesario que nosotros seamos los que llevemos la palabra del Señor. Y fíjese que Jesús hizo discípulos. Si yo les pregunto cuántos discípulos hizo Jesús, yo sé que la mayoría me va a responder 12. Pero no es cierto. Fíjese que Jesús tenía 70 más que fueron los que Él envió de 2 en 2. Y los mandó a llevar el evangelio. Eso está en el evangelio de San Lucas. Si quiere, busquémoslo, mi hermano. En Lucas 10. Para que usted vea que Jesucristo no vino solo a tener amigos, a tener un grupo muy especial con Él. Lucas 10.
¿Ya lo tiene? Lucas 10 dice la misión de los 70. Después de estas cosas, dice, designó el Señor, o sea Jesús, también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. O sea, él los mandó por delante de donde Jesús iba a llegar. Y les decía, oiga, todavía esas palabras son vigentes para el día de hoy. La mies, la verdad, es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Mire la despedida de Jesús a sus discípulos. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden en el camino, dice. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Vamos a dejar hasta ahí. Mire, Jesús solo 3 años y medio tuvo para enseñarle a sus discípulos. Y estos otros que no aparecen mucho en la Biblia, porque dice que multitudes seguían a Jesús, pero él se apartaba con sus discípulos, ¿verdad? Y dentro de esos estaban estos 70, que seguramente ya habían entendido que él era el Mesías y que el propósito era llevar el mensaje de salvación a la gente. El problema, ¿sabe cuál es, hermano? Hay tanta necesidad, pero muy pocos que predican el evangelio. Esa es la realidad. Muy pocos nos atrevemos a predicar el evangelio de Jesucristo, aunque lo conozcamos, aunque veamos la necesidad. Hay veces que uno ve a la gente con pesar, llorando, con alguna pena, y el Espíritu le pone que le vaya a hablar, y ya se anima uno a hablar, pero no lo hace, porque no se atreve a llevar el evangelio de Jesucristo a donde hay que llevarlo, que es con la gente necesitada. Por eso les digo que eso que Jesús les dijo, ruéguenle al Señor de la mies que mande obreros, porque los obreros son pocos, los que predican son pocos, pero la mies es mucha. Y eso es lo que sucede el día de hoy. Hermano, cada día yo me asombro cuando dan las estadísticas a cuánto va llegando la población de Guatemala. Hace poco eran 11 millones, después dijeron 14, ahora dicen que ya somos 16 millones. Imagínense el crecimiento tan rápido. Y qué difícil va a ser evangelizar si la gran mayoría nunca le han hablado del evangelio. Pero si de niñitos, por eso es importante darle atención al niño. Instruye al niño en su caminar, dice, y aun cuando sea viejo no se va a apartar de él. Muchas veces, fíjese que las iglesias le ponen tanta atención al adulto, pero se olvidan de 2 clases de personas en las iglesias. Los niños, porque dicen, solo a molestar vienen. A los niños a veces no les dan palabra, no les enseñan, sino que solo los entretienen. Por eso es importante darles su lección y darles enseñanza a los niños, para que cuando sean jóvenes y cuando sean adultos, sean verdaderos cristianos. Y la otra etapa de la vida que las iglesias no le ponen atención son a los ancianos, fíjese. Porque el anciano ya no es productivo. El anciano ya no va a poder diezmar ni ofrendar, ¿verdad? El anciano solo va a necesitar ayuda. Y fíjese que nosotros, gracias a Dios, Dios ha permitido que esta semana que viene, Dios primero, el grupo de damas va a ir a visitar un asilo de ancianos que vinieron a poner aquí cerquita. Y no es por casualidad, fíjese. Aquí cerquita a la vuelta, ahí están poniendo el asilo de ancianos. Y el pastor lo único que pidió es que lleguen a hablar con los ancianitos, que lleguen a darles palabra, que les dediquen un poquito de tiempo, porque ellos ya son los desechos de la sociedad, imagínense. Qué triste para uno después de toda una vida de producción, dejar hijos, dejar familia, lo abandone, porque mire, los que vienen a dar a los asilos es porque ningún hijo quiere tenerlo en su casa. Nadie quiere cuidarlos ya, solo son achaques, ¿verdad? Ya no hay quien ya no hay nada
productivo en ellos. Y nadie les quiere dedicar. Bendito sea Dios esos pastores que tienen ese llamado, ese ministerio de cuidar a los viejitos, a los ancianos, y forman estos asilos. Pero fíjese que ellos hacen una parte de la función, pero ese es evangelizar, hermano. Y ustedes van a decir, pero si él ya va más para allá que para acá, ¿verdad? ¿Para qué tanto evangelizarlo? Pero mi hermano, no importa en el último minuto de vida. Si confiesan a Jesucristo como el Señor de sus vidas, serán salvos. Ellos también necesitan la salvación. Y no solo ellos, sino que recuérdense que nosotros vamos a recibir coronas y galardones por lo que hicimos bien y mal. O sea, Dios no se queda con nada. Dios todavía nos dice, ustedes van a recibir. Y fíjese que aquí mismo, adelantito, en el 10:17 está el regreso de los 70. Mire cómo regresaron los 70 después de ir a predicar el evangelio. San Lucas 10:17 dice, volvieron los 70 con gozo, oiga, qué alegría, con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre, no en el nombre de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Oiga la promesa del Señor. Pero no se regocijen, dice, de los espíritus que se les sujetan. Regocíjense de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Esa es la recompensa, mire. Ese es el gozo. Oiga, ya como parte de doctrina, usted sabía que hay dos libros espirituales, que son los libros que se van a pedir cuando nosotros rindamos cuentas delante del Señor en ese tribunal de Cristo. El número 1, que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Eso es cuando confesamos a Jesucristo con nuestra boca. Si no lo confesamos, muy buena gente puede ser usted, mi hermano. Muchos años de congregarse en una iglesia evangélica. Mucha Biblia puede conocer. Pero si usted no confesó con su boca a Jesucristo como el Señor de su vida, usted no es salvo. No va a estar en el libro de la vida. Ese es el primer libro que van a pedir para juzgarnos, que aparezcamos en el libro de la vida. Y seguramente van a pedir a un ángel que traiga el segundo libro, el libro de las obras. Ahí es donde van a aparecer estos galardones. Ahí es donde el Señor nos va a recompensar. Imagínense, no debiera de hacerlo, porque es nuestra obligación. Lo que de gracia recibimos, de gracia hay que darlo. Pero Él es tan bueno, mire, Jesús es tan bueno, que Él ofrece que nos va a dar coronas y galardones por las obras que hayamos hecho. Con la única advertencia, las obras buenas y las obras malas también. Por las malas también vamos a recibir recompensa. No importa que seamos cristianos, allá va a estar apuntado todo en ese libro. Todo lo bueno y todo lo que dejamos de hacer. Y yo me pregunto qué triste va a ser que cuando el Señor abra este libro de las obras, le diga, mira, yo en cierta ocasión te mandé a mi persona, con una gran necesidad, con el corazón ya dispuesto a recibirme. Solo necesitaba que le hablaras. Solo necesitaba que le dieras testimonio de lo que yo había hecho en tu vida. Y tuviste miedo de hablarle. Y a como somos los chapines, luego vamos a decir, no Señor, ¿no será que es otro nombre parecido al mío? Porque a mí no me pasaron esto. Pero inmediatamente en el libro de las obras va a estar inscrito el día, la hora, el nombre, el lugar donde se hizo. No va a haber excusa, hermano, no podemos engañar a Cristo. Él es el juez justo. Él no va a dar un veredicto contrario. Él nos va a sacar el libro y nos va a decir, aquí está. Fue el día tal, a tal hora, ahí te mandé yo a esa persona con un corazón ya dispuesto para recibirme y no le hablaste. No habla la